El Banco Mundial acaba de hacer una revelación bastante dolorosa de lo que ha sucedido en la Franja de Gaza y que demostraría que lo que dijo en su momento la Organización de las Naciones Unidas con respecto a que esta es una crisis sin precedente, una crisis humanitaria nunca antes vista, es una realidad. ¿Qué es lo que ha dicho el Banco Mundial y por qué se demostraría lo que todo este tiempo se ha estado diciendo, criticando precisamente la forma de actuar de Israel? Vamos a comentarlo. La crisis que se está viviendo a raíz de lo que ha sucedido en Gaza preocupa demasiado, pero ¿saben qué es lo más curioso de todo esto? Que esta información llegue a través del Banco Mundial. Es que alrededor del 45% de los edificios residenciales en la Franja de Gaza han sido destruidos desde que estalló el conflicto entre Israel y Hamás el 7 de octubre. Esto según un estudio del propio Banco Mundial basado en imágenes de satélite y relatos de los medios. Según los datos recogidos por el propio organismo internacional, más del 60% de los edificios residenciales de la Franja de Gaza, es decir, 132.590 estructuras, han resultado dañadas en medio del conflicto bélico en curso, en el que Israel está atacando el enclave desde tierra, aire y mar durante más de 3 meses en una campaña para destruir al grupo Hamás y liberar a los rehenes secuestrados de sus comunidades por los islamistas el pasado 7 de octubre. La cifra incluye 99.601 estructuras que, según se informó, fueron destruidas y quedaron inhabitables, de un total de 218.656 edificios residenciales proyectados en la Franja de Gaza antes de la guerra, según ha estimado el Banco Mundial. El organismo ha calculado que la destrucción habría dejado aproximadamente a 1.076.619 habitantes de Gaza sin hogar, de una población de unos 2,2 millones. Las cifras fueron distribuidas a los diplomáticos en un informe provisional quincenal publicado por el diario Isman Israel. El pasado 7 de octubre entonces ha desencadenado un dolor de cabeza no solamente para la propia administración de Israel, sino también para la propia Franja de Gaza. Y es que en este complicado escenario, y tomando en cuenta la cantidad de números que se están diciendo alrededor de, por ejemplo, los edificios residenciales, es decir, los edificios civiles que han caído en Gaza, lo que decía en su momento la Organización de las Naciones Unidas con respecto a que este era un conflicto nunca antes visto, que se venía una crisis humanitaria sin precedente, tranquilamente se pueden divisar en una triste realidad. Y claro, a esto se suman acusaciones incluso de la propia administración estadounidense, que por su propio servicio de inteligencia había demostrado que, en realidad la administración de Israel estaba ejecutando ataques indiscriminados o utilizando bombas tontas. Bombas tontas se define precisamente a ataques que no son específicos ni especializados ni dirigidos a algo en específico, sino más bien a detonaciones a lo bruto, por así decirlo, que terminan perjudicando las instalaciones civiles y también la vida de los propios civiles. Claro, esta crítica a la propia administración de Israel sencillamente no la respondió, a diferencia de cómo responde otras críticas, porque al menos en este caso la crítica la estaba haciendo Estados Unidos a través de su propio servicio de inteligencia. De momento, las revelaciones que se hacen por parte de diferentes entes internacionales se han quedado sin respuesta por parte del propio Israel, cuando la última vez que se animó a responder fue a la Organización de las Naciones Unidas, tildándolos de una organización que ya no tiene ningún tipo de prestigio, que es una organización que se ha quedado desfasada en el tiempo e incluso diciendo que eran una organización que protegía a los terroristas. Y sí, este es el nivel de respuesta que te da Israel. Sin embargo, en este punto, ya la administración de Netanyahu ni siquiera está respondiendo ante estos nuevos datos. Estados Unidos empieza a comprar armas no solamente a Ecuador, sino en general a América Latina para enviárselas a Ucrania. Esto es lo que ha dicho el propio Andrei Koshnin, secretario y catedrático de análisis político y procesos socioeconómicos de la Universidad de Economía de Plejov, con sede en Rusia. Es decir, esto es lo que calculan desde la propia tierra de la administración de Vladimir Putin. Lo que están calculando, o al menos diciendo los rusos, es que todo el problema es que ahora están comprando armas soviéticas y rusas en Asia, en África, en América Latina, para enviárselas a Ucrania. Y están en contra porque resulta que están dirigidas precisamente contra los rusos. De igual manera, según él mismo dice, se puede concentrar esa venta o transferencia de armas
alarmas, por ejemplo, de lo que ha sucedido en Quito y Washington, algo que hemos comentado en anteriores videos, que desde el punto de vista ruso termina vulnerando el derecho internacional. Es que, según dicen, sería una vulneración transferir a una tercera parte equipos militares que Ecuador hubiera comprado a la Federación de Rusia. Ambas partes firmaron un acuerdo el 27 de noviembre del 2008, cuyo artículo 4 establece que las transferencias de equipos militares obtenidos como resultado de la cooperación técnico-militar bilateral a un tercero es inadmisible sin el consentimiento previo por escrito por parte de Moscú. Claro, a pesar de todo esto, lo que ha dicho el propio presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es que por si acaso ellos van a hacer de todas maneras este tipo de envío. Esto lo ha dicho a través de sus propios funcionarios. Él lo que atinó a decir sin previo aviso es desde el 10 de enero que iban a entregar la chatarra ucraniana y rusa por $200 millones en equipamiento moderno a finales de este mes. Sí, con estas palabras se refirió el presidente ecuatoriano. Ante ello, el experto se mostró escéptico sobre los dichos de Noboa acerca de que los equipos militares sean precisamente chatarra. En este caso, lo que el mismo experto ruso dice es que está más que seguro que Estados Unidos no va a dar tanto dinero y promesas por sencillamente chatarra, así que estas acogerán algo y van a terminar comprando $200 millones para invertir en esa chatarra, pues sería algo sencillamente ridículo. Según dice el analista de la Asociación de Politólogos Militares, la acción del gobierno ecuatoriano abre la puerta para considerar a la nación latinoamericana como inamistosa, algo que no se ha visto en esta parte del mundo precisamente, pero que tampoco sería algo ajeno tomando en cuenta la propia estrategia de la administración estadounidense. Recordemos que hace unos meses ya el propio Volodymyr Zelensky empezó a pedirle armamento precisamente a los latinoamericanos. Empezó todavía con la administración de Brasil, después hizo lo propio con la administración argentina, con la colombiana, y todos le respondieron que no, porque ellos estaban más bien a favor de llegar a algún tipo de acuerdo, de algún tipo de diálogo en el conflicto, en lugar de seguir armándose hasta los dientes. Pero claro, en este sentido y tomando en cuenta la crisis que se está viviendo en Ecuador, pues Estados Unidos decidió ejecutar esta, por así decirlo, estrategia. Precisamente el pasado 24 de enero, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld es la que informó en una rueda de prensa que su país puede hacer lo que quiere, puede vender, regalar o intercambiar el equipamiento militar y que esto no tiene nada que ver con el derecho internacional, que no vulnera ninguna norma y no es ilegal. Este es precisamente el problema que se está suscitando entre Ecuador y Rusia. Un día después, ha puntualizado que esto es parte del acuerdo de cooperación con Estados Unidos. La funcionaria ha detallado que también se le ha comunicado al embajador ruso en Ecuador que es un derecho que tiene el país latinoamericano de intercambiar ese equipamiento. Eso es lo que vamos a terminar viendo y esto también llama la atención. Las declaraciones de la funcionaria ocurren después de que Estados Unidos expusiera que van a aumentar su presencia, por ejemplo, de su personal del FBI en el país sudamericano, además de que entregarán equipos de seguridad de Ecuador en el marco de la crisis de violencia que está enfrentando la nación. Lo único cierto es que la tensión ha llegado incluso hasta América Latina. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.